El conservador Péter Magyar pone fin a 16 años de hegemonía política de Viktor Orbán en Hungría. Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. El nuevo primer ministro ha lanzado un mensaje contundente. Exige que los títeres de Viktor Orbán abandonen el poder de inmediato. Tras su histórica victoria, Magyar busca desmantelar la estructura de influencia que el anterior gobierno dejó en las instituciones del país. El nuevo líder húngaro asegura que su prioridad es limpiar la administración pública y restaurar el orden democrático, marcando un giro radical tras años de dominio de Orbán. Las reacciones de los socios europeos no se han hecho esperar, desde Ursula von der Leyen hasta Pedro Sánchez. Todos han celebrado el giro europeísta que supone esta victoria. Desde la Comisión Europea se destaca el deseo de abrir una nueva etapa de cooperación, alejándose de los vetos y tensiones que marcaron la era de Viktor Orbán, especialmente en los temas relativos a la guerra de Ucrania. Por otro lado, en Perú, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga previsiblemente se enfrentarán en una segunda vuelta el 7 de junio, según un conteo rápido de Datum Internacional, en unas elecciones marcadas por retrasos en el recuento, por problemas logísticos que impidieron votar a miles de personas. Mientras que en Irán la tensión no cesa, Estados Unidos ha anunciado que bloqueará los puertos iraníes, una medida drástica que busca asfixiar la economía del régimen, pero que, según advierten los expertos, arriesga una guerra mucho más amplia en la región. Vamos con la actualidad del día. Con el 99% de los votos escrutados, un 53% del voto popular y más de 2/3 de la Cámara de Representantes húngara en manos del partido centroderechista de Tisza, su líder, Péter Magyar, exigió en su discurso de victoria postelectoral que todos los cargos políticos nombrados a dedo por su antecesor dimitan o serán cesados. Nos han otorgado un mandato histórico. Nos han dado el mandato para construir un país que funcione y sea humano para todos los húngaros. Magyar mencionó directamente a los presidentes de la Curia, la Oficina Judicial, los Tribunales Supremo y Constitucional, la Oficina de Auditoría del Estado, la Autoridad de la Competencia Económica y al jefe de la Autoridad de los Medios de Comunicación, al mismo tiempo que envió un mensaje a los votantes del populista y ultraderechista partido Fidesz, asegurando que trabajará en pro de la reconciliación nacional. Péter Magyar ha pasado de ser un completo desconocido a convertirse en una de las principales figuras políticas de Hungría en tan solo 2 años, creando el partido Tisza desde cero. Tampoco puede decirse, sin embargo, que sea un hombre hecho a sí mismo. Nacido en el seno de una dinastía jurídica conservadora, su padrino fue el expresidente Ferenc Mal, con fuertes vínculos ideológicos y personales con la derecha húngara. A través de su entonces esposa, la exministra de Justicia Judith Varga, Magyar consiguió ascender hasta los círculos más altos de Fidesz, el partido gobernante del ultraderechista Viktor Orbán, así como ocupar cargos en la dirección de varias empresas estatales. A principios de 2024, Magyar se rebeló públicamente contra el gobierno de Orbán después de que Varga, ya por entonces separada de él, dimitiese por un escándalo de indultos presidenciales a un condenado por pederastia. Magyar hizo públicas sus críticas en una publicación de Facebook que obtuvo millones de visitas, que le llevó a ser entrevistado en el programa Partizan, donde habló abiertamente sobre supuestos abusos dentro del Fidesz. Días después, el antiguo delfín de Orbán publicó una grabación de audio en el que su exmujer le revela presuntos vínculos entre el gobierno y el presidente de la Cámara de Agentes Judiciales, quien había sido acusado de corrupción a gran escala. Judith Varga llega a describir el sistema político de Fidesz como un estado mafioso. La popularidad de Magyar se dispara casi de la noche a la mañana, consiguiendo abarrotar la avenida Andrássy de Budapest en una manifestación contra el presidente. Magyar reactiva un partido minoritario, Tisza, y se presenta a las elecciones al Parlamento Europeo y a las municipales húngaras. Los buenos resultados del partido le aupan de facto como líder de la oposición. En la campaña, Magyar ha llegado a hablar hasta en 7 ciudades al día e incluso se ha desplazado hasta Oradea, en Rumanía, para recabar apoyos entre la comunidad húngara más allá de la frontera, un tema muy sensible en el país. Magyar propone un enfoque pro-occidental en exteriores y un programa conservador, sin lo que él describe como la corrupción del Fidesz. La victoria por mayoría absoluta del partido Tisza en Budapest, que ha provocado la salida del primer ministro Viktor Orbán tras 16 años en el poder, fue recibida con una alegría desbordante en las calles de Budapest, capital húngara y centro de la resistencia contra el político ultraderechista durante la noche electoral. Entre los jóvenes que celebraban en el centro de la ciudad, algunos se dejaron llevar inmediatamente por el ambiente festivo, mientras que otros siguieron contando los votos hasta casi el final del recuento.
Un ciudadano que votaba por primera vez describe cómo recordará para siempre el momento en el que él y sus amigos se dieron cuenta de que la oposición de centro-derecha había ganado. La gente no suele enviarme tantos mensajes en mi cumpleaños. Quizás el aniversario de Hungría sea más importante para los demás que el mío. Me ha escrito muchísima gente. Algunos decían que no podían ver nada a través de las lágrimas. Creo que todo el mundo se siente así ahora mismo. La mayoría de las personas entre la multitud que celebraba se sintieron aliviadas al ver los resultados. Tisza consigue una mayoría absoluta y la potestad de poder cambiar la Constitución. No me atrevía a hacerme ilusiones. Ahora estoy muy feliz y no sé qué pasará. Intento no pensar en ello. Lo que siento es una sensación de alivio. Me he quitado un peso de encima. La mayoría de líderes europeos, incluido Pedro Sánchez, a pesar de que Peter Magyar no pertenece a su familia política, han felicitado al candidato que ha prometido mejorar sus relaciones con la Unión Europea. Varios líderes europeos se han apresurado a felicitar al nuevo primer ministro electo de Hungría, Peter Magyar, el ganador por mayoría absoluta de los comicios del domingo, que ha acabado con 16 años de mayorías absolutas del ultraderechista Viktor Orbán. Figuras como Pedro Sánchez, pese a no pertenecer a la familia política del conservador, han felicitado a Magyar, proveniente de las filas del partido de Orbán y con un discurso contra el mandatario y la corrupción gubernamental que han convencido a formaciones como el propio Partido Socialista de retirarse para aunar una mayoría en torno a él. Hungría ha elegido Europa, escribió la presidenta de la Comisión Europea en una publicación en X este domingo por la noche, en respuesta a los resultados de las elecciones parlamentarias húngaras. La presidenta afirma que el país vuelve a su camino europeo y que la Unión se fortalece. El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría, escribió en húngaro. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó al partido Tisza por su victoria electoral. Francia celebra la victoria de la participación democrática, el compromiso del pueblo húngaro con los valores de la Unión Europea y con Europa, escribió en X. El canciller alemán Friedrich Merz también felicitó a Magyar y al partido Tisza en X. Mi más sincera enhorabuena por tu victoria electoral, querido Peter. Espero con interés trabajar juntos por una Europa fuerte, segura y sobre todo unida. De acuerdo con el primer ministro británico Keir Starmer, la victoria electoral es un momento histórico no solo para Hungría, sino también para la democracia europea. El líder del Partido Laborista ha declarado en X que espera trabajar con Magyar por la seguridad y la prosperidad de ambos países. Hungría, Polonia y la Unión Europea juntas de nuevo, ha proclamado por su parte el primer ministro polaco, Donald Tusk. Ha sido una gloriosa victoria, queridos amigos. Rusos, añadió, volved a casa. La victoria de Peter Magyar y su partido Tisza es un momento muy importante para la Unión Europea y un momento histórico para Hungría, según afirmó el lunes el expresidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Es un paso importante para una mayor unidad europea y espero que permita a la Unión Europea estar más integrada, ser más ambiciosa y finalmente tomar las decisiones necesarias para que esta soberanía europea no sea un eslogan sino una realidad. Como primer paso, el político húngaro declaró el domingo que Hungría se unirá a la Fiscalía Europea, el organismo que investiga delitos financieros transnacionales y complejos. La prioridad de Magyar es abordar las reformas necesarias para desbloquear los 17.000 millones de euros congelados por la Comisión Europea debido a las preocupaciones sobre el Estado de Derecho en el país gobernado hasta ahora por Viktor Orbán. Ahora tenemos que ver cómo se las arreglará el nuevo gobierno de Hungría y cómo pondrá en marcha las reformas necesarias que han anunciado antes de las elecciones, lo que permitirá que las instituciones europeas tomen decisiones a favor de desbloquear la financiación para Hungría. También se espera que Ucrania se beneficie de la derrota de Orbán tras 16 años en el poder, ya que el primer ministro saliente era conocido por bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue muy duro en sus críticas al Papa León al hablar con periodistas justo fuera del Air Force One a última hora del domingo. Trump calificó al primer pontífice nacido en Estados Unidos de liberal y criticó sus posturas contra la guerra y sobre la inmigración. No nos gusta un papa que diga que está bien tener armas nucleares. No queremos un papa que diga que el crimen está bien en nuestras ciudades. No me gusta. No soy un gran admirador del Papa León.
Es una persona muy liberal y es alguien que no cree en detener el crimen. Es alguien que no cree que debamos enfrentarnos a un país que quiere armas nucleares para poder hacer estallar el mundo. No soy fan del Papa León. Los comentarios se produjeron después de una publicación en redes sociales en la que el presidente estadounidense arremetió contra el Papa calificándolo de débil y le pidió que se ponga las pilas. Sus ataques comenzaron después de que León sugiriera que la ilusión de omnipotencia es lo que está alimentando la guerra en Irán. Mientras tanto, el pontífice ha iniciado una gira de 11 días por África, donde visitará iglesias católicas en Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial. Poco después de su llegada a Argelia, León afirmó que está centrado en promover la paz y añadió que no tiene intención de debatir con Trump. El Papa León XIV denunció el delirio de omnipotencia que impulsa la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán durante una oración vespertina en la Basílica de San Pedro el sábado. El pontífice instó a los líderes políticos a detener la guerra y comprometerse con los procesos de paz. Dado que los líderes han utilizado la religión para defender sus acciones en la guerra, el Papa León XIV ha afirmado que Dios no apoya ninguna guerra, esencialmente aquellas en las que se lanzan bombas. Hermanos y hermanas, quienes rezan son conscientes de sus propias limitaciones. No matan ni amenazan de muerte. Basta ya de la idolatría del yo y del dinero. Basta ya de alardes de poder. Basta ya de guerra. Basta con la guerra. El Papa León XIV no mencionó a Estados Unidos ni a su presidente Donald Trump. Sin embargo, su tono y su mensaje parecían dirigidos a los funcionarios estadounidenses. La organización de control militar estadounidense Military Religious Freedom Foundation afirmó en marzo que había recibido más de 200 denuncias de miembros del ejército que alegaban que los comandantes utilizaban una retórica cristiana extremista para justificar la guerra contra Irán. Tanto Ucrania como Rusia se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego de Pascua anunciado por el presidente Vladimir Putin, que comenzó a las 4 horas de la tarde del sábado y se supone que durará hasta la noche del domingo. Mientras tanto, ucranianos y rusos se reunían para celebrar la festividad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que Ucrania también respetaría el alto el fuego de 32 horas, salvo que fuese violado. El domingo las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron que Rusia había violado el alto el fuego 2.299 veces, incluyendo ataques, bombardeos y lanzamientos de pequeños drones. En la región de Kharkov, 2 personas resultaron heridas tras un ataque ruso que provocó un incendio en una tienda de alimentación, según informó el Servicio de Emergencias de Ucrania. Por su parte, Rusia afirmó que Ucrania había violado el alto el fuego 1.971 veces, incluyendo ataques con drones. El jefe de la región rusa de Belgorod declaró que 2 personas habían muerto en un ataque ucraniano el sábado. La derechista Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular y el ultraderechista Rafael López Aliaga de Renovación Popular disputarían la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú el próximo 7 de junio, según un recuento rápido difundido por la empresa Datum Internacional, que no ha sido confirmado por las autoridades electorales. Mientras tanto, continúa el recuento en un proceso marcado por retrasos e incidencias después de que problemas logísticos impidieran a decenas de miles de votantes votar el domingo. La situación llevó a las autoridades a conceder una prórroga de un día para votar a más de 52.000 personas en la capital y a cientos más en el extranjero. La prórroga se anunció poco después de que comenzara el recuento de votos el domingo por la noche. Las elecciones se celebran en medio de un aumento de la delincuencia violenta y la corrupción en el país sudamericano, lo que ha provocado un descontento generalizado entre los votantes. Un cómico, una heredera política y un empresario se encuentran entre los 35 candidatos que compiten por convertirse en presidente de Perú, en un país que ha tenido hasta 9 mandatarios en la última década. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido a China que desempeñe un papel más activo en favor de la paz internacional durante su visita oficial al país.
Desde Pekín, Sánchez instó al gobierno chino a implicarse más en la resolución de conflictos globales y a contribuir a la estabilidad internacional. El líder español subrayó la importancia de que grandes potencias como China actúen como mediadores. Pero creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Polonia y Corea del Sur acordaron el lunes elevar la relación bilateral entre ambos países a una asociación estratégica integral. El primer ministro polaco, Donald Tusk, se encontraba en Seúl para una cumbre con el presidente Lee Jae-myung. Tusk y Lee debatieron una amplia gama de temas, centrándose principalmente en la ampliación de la cooperación en materia de defensa. Polonia y Corea del Sur se disponen a intensificar su cooperación en la industria de defensa en virtud de un acuerdo marco por valor de 37.827 millones de euros firmado en julio de 2022. Lee afirmó que esta asociación va más allá de la venta de armas para incluir la producción conjunta, las transferencias de tecnología y la formación. Tusk describió a Corea del Sur como el aliado más importante de Polonia después de Estados Unidos, especialmente en la industria de defensa. Los dos líderes también acordaron ampliar su cooperación en una amplia gama de ámbitos, entre los que se incluyen las cadenas de suministro energético, las infraestructuras, la ciencia y la tecnología, las industrias de alta tecnología y el espacio. En medio de estrictas medidas de seguridad y en presencia de un número limitado de fieles, tuvo lugar el encendido del fuego sagrado en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Las autoridades israelíes permitieron la entrada únicamente a 2.750 personas que llevaban pulseras especiales. El patriarca Teófilo III de Jerusalén se dirigió a los fieles con las palabras habituales: «Venid, recibid la luz». Antes de que el patriarca entrara, el Santo Sepulcro fue inspeccionado meticulosamente por representantes de diversas confesiones y autoridades para garantizar que no hubiera fuentes de fuego en el interior. A continuación salió del Santo Sepulcro sosteniendo 33 velas, una por cada año de la vida terrenal de Jesucristo. Los fieles se apresuraron a pasar la luz de una vela a otra, creando una escena impresionante en el interior de la iglesia, mientras las campanas repicaban alegremente, transmitiendo el mensaje de la resurrección. Una compañía española con sede en Galicia podría revolucionar el mercado de los satélites. Creios Space ha desarrollado una tecnología que permite a los satélites trabajar en órbitas terrestres muy bajas, a tan solo 200 kilómetros de altura. Los satélites que más bajo trabajan actualmente lo hacen a 500 kilómetros en órbitas LEO, pero ¿por qué no pueden trabajar más bajo? No se puede orbitar más bajo porque al estar tan cerquita a la Tierra todavía existe aire que viene de la atmósfera, es decir, estás tan cerca de la capa de la atmósfera que te quedan partículas de aire que hacen que el satélite frene. Es decir, tienes mucha resistencia aerodinámica, como cuando sacas la mano cuando vas en el coche, que sin querer la mano te tira hacia atrás, ¿no? Por la velocidad. Lo mismo pasa con los satélites. Tienes aire, no hay vacío absoluto, entonces la única forma de hacerlo es un satélite que lleve una propulsión completamente eléctrica o renovable, que no necesite combustible. El motor Air Breathing Electric Propulsion de Creios Space tiene un diseño de 3 fases. En la primera de ellas se encuentra la fase de compresión, desde donde se captan las mismas partículas de aire que frenan al satélite en la órbita de 200 kilómetros. Una vez comprimidas, pasan a la fase de generación de plasma, donde se ioniza el aire y acaba saliendo en la fase de propulsión. A través de placas solares, energía solar y el aire, podemos mantener el satélite en esa órbita por años. La mayoría de satélites están situados en órbitas LEO. ¿Qué ventajas tienen estas órbitas muy bajas? Pasa lo mismo que con un teléfono móvil cuando quieres sacar una foto de algo. Cuando más cerca estás del objetivo, más resolución vas a sacar con esta foto. Hay un sinfín de aplicaciones en observación terrestre, pero la parte buena está también en el sector de SATCOM, de las telecomunicaciones. El hecho de estar más cerca de la Tierra te permite tener una señal más fuerte y con menos retraso. Puedes captar la señal desde tierra solamente con un teléfono móvil. No necesitas antenas externas, un kit externo como puede ser el caso de Starlink. La Dana y el apagón son dos ejemplos buenísimos.
La gente lo primero que quería hacer no era comer ni buscar ropa, era llamar a los familiares. Había caído la infraestructura terrestre. Tú con una infraestructura de este tipo, con satélites tan bajitos, podrías tener acceso a Internet y tener una red resiliente en cualquier situación. La compañía ha tenido una segunda ronda de financiación en la que el Fondo de Innovación de la OTAN ha entrado con 8 millones de euros. Han realizado todas las pruebas de certificación en tierra y van a construir el satélite para hacer la demostración en órbita. Este fondo de innovación de la OTAN lo que busca son tecnologías de uso dual, es decir, que tengan tanto aplicaciones en el ámbito civil como en el ámbito militar y que sean estratégicas para Europa, que rompa con la dependencia tecnológica con otras entidades, porque hoy en día, por desgracia, todavía dependemos mucho de los Estados Unidos. ¿A qué hogar perteneces? Esta es la pregunta que plantea la artista visual y cineasta hispanolusa Ana Pérez Quiroga, cuyo nombre da título al documental centrado en su madre. Nada. Trasladada desde España a la Unión Soviética cuando era niña como consecuencia de la guerra civil, acabó escapando de un conflicto bélico para enfrentarse a otro, la Segunda Guerra Mundial. A dormir abajo y era muy oscuro. Separada de su familia y de su patria, no regresó a España hasta la edad adulta, tras la muerte de Ya no me Stalin. recuerdo nada. Fala pouco, mas quando fala nunca. No habla mucho, pero cuando lo hace, nunca que yo recuerde, ha transmitido la idea de que fuese un trauma. Más bien al contrario. Siempre sentí que lo contaba como una aventura. Que era até uma aventura. Hablo de eso en la película. Siempre lo visualicé como una gran aventura. Era uma grande aventura. El paso del tiempo, la relación madre-hija y el sentido de pertenencia a los diversos lugares y culturas donde vivió la madre de Ana son temas que recorren toda la película. De la más completa salud. Os rogamos a las dos que no podéis que nos podéis en contacto. Las vendimias en la casa familiar sirven aquí como metáfora. O filme fala de uma La película trata sobre algo llamado tiempo. Por eso la rodamos a lo largo de 2 vendimias, 2 años de cosecha consecutivos. Ese tiempo cronológico me interesa. Se percibe que la película trata con esa idea del tiempo, pero también tiene una idea subyacente que es la de una fractura. ¿A quién pertenecemos en términos de identidad? Y en términos de identidad. ¿De qué casa eres? Se estrenó mundialmente en el Festival de Documentales de Tesalónica el año pasado y llega a las pantallas de varias ciudades portuguesas este jueves 16 de abril. Esta terceira criança. Cada primavera, los cerezos en flor de Berlín atraen a muchos visitantes a la capital alemana. Estos árboles de un rosa intenso que florecen solo durante unos días se pueden encontrar repartidos por los parques de toda la ciudad. Son unas flores muy bonitas. Hoy es domingo y no hay que trabajar, así que quería ver las bonitas flores. Los cerezos en flor no son autóctonos de Alemania. Fueron un regalo de Japón al país en los años 90 tras la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Se donaron miles de árboles, de los cuales una gran parte se envió a Berlín. Los vuelos en Europa siguen sufriendo retrasos y con demasiada frecuencia. ¿Qué aeropuertos son los que más retrasos acumulan? Los retrasos en los vuelos por toda Europa siguen siendo un problema. Lisboa, Zúrich y Niza encabezan la lista de salidas retrasadas. Lisboa también se encuentra entre las peores en cuanto a llegadas retrasadas junto con Atenas y Luxemburgo. La capital portuguesa tuvo un 2025 especialmente complicado, con uno de los mayores aumentos en las interrupciones de salidas junto con Atenas y Niza. Por el contrario, las ciudades noruegas de Bergen y Oslo y la sueca de Estocolmo lideran la puntualidad. Y en lo que respecta a mejorar esa tasa, Múnich, Roma Fiumicino y Londres Heathrow han dado los mayores pasos. Pero, ¿hasta qué punto son graves los retrasos? Según Eurocontrol, un asombroso 30% de los aviones sufre retrasos en el despegue, con un retraso medio de 15 minutos.
Dejando de lado los problemas relacionados con el tiempo, la organización afirma que la causa principal es la escasez de controladores aéreos, así como la lenta innovación tecnológica y un diseño del espacio aéreo ligeramente deficiente, como en la planificación de rutas. Aunque la situación mejoró un 4% en comparación con 2024, Eurocontrol ha instado a los aeropuertos y a las aerolíneas a abordar la congestión de cara al pico estival, ya que el tráfico aéreo sigue aumentando vertiginosamente, con un total de vuelos que ahora se sitúa en el 100,2% de los niveles previos a la pandemia. Vuelven a circular imágenes de los disturbios de 2022 en París. Un vídeo ha cobrado gran relevancia en Internet, supuestamente mostrando las calles de París en caos tras unos recientes disturbios. Publicaciones como esta en X afirman que el clip en cuestión muestra escenas de la capital francesa de los últimos días y cuestionan por qué no aparecen en los medios de comunicación. Esta otra compara las imágenes con ataques con misiles en Oriente Medio en el contexto de la guerra con Irán, para luego culpar al presidente francés Emmanuel Macron. Han sido vistas cientos de miles de veces y cuentan con miles de me gusta y compartidos. Pero las publicaciones son engañosas porque se han sacado de contexto. Aunque sí muestran las calles de París tras un disturbio, no son actuales, datan de diciembre de 2022. Una búsqueda inversa de una imagen del vídeo nos lleva a múltiples reportajes de la época que explican que las imágenes muestran protestas en París tras un tiroteo mortal contra la comunidad turca. 3 personas murieron y otras resultaron heridas en un ataque que, según las autoridades francesas, fue un crimen de odio por motivos raciales. William Malek confesó los asesinatos, afirmando que sentía un odio patológico hacia los extranjeros. Permanece bajo custodia mientras el caso avanza en el sistema judicial francés. Las protestas que siguieron al tiroteo se desbordaron después de que el gobierno francés descartara el terrorismo como posible móvil, lo que llevó a algunos a acusar al Estado turco de estar involucrado. Turquía lo niega. Los manifestantes volcaron coches, provocaron incendios y se enfrentaron a la policía antidisturbios, lo que dejó varios arrestos y heridos en ambos bandos. France Réponse, el brazo contra la desinformación del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, también ha confirmado que el vídeo es de 2022 y no de 2026, denunciando su circulación actual como una manipulación y no como una evidencia. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos y por todos los me gusta que nos dejan. Se quedan con el tiempo y el no comen del día, en el que verán imágenes de la batalla del agua de Tailandia, que marca el inicio del Songkran, el nuevo año budista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Euronews, el tiempo.